Josafat fue un hombre que vivió bajo la dirección de Dios y practicó su devoción al Señor hasta que tuvo una mala junta. Al juntarse con el rey Acab, empezó su desvío social, su desvío político y su desvío económico. Soy tu pastor y amigo Alejandro Paz Rincón y este es otro mensaje de nuestro ministerio. Amén, puede tomar asiento, puede sentarse. Y quiero que se ubique conmigo en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, para hablar de un rey muy particular, un rey que adoró al Señor con verdadera adoración, un rey que fue fuerte, tuvo una buena defensa, fue devocional, un rey que tuvo una gran discreción, pero que a la larga la mala junta lo conllevó a ciertas pérdidas. Y quiero darte de la historia del rey Josafat. Amén. Así que vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, en el capítulo 17 de Segunda de Crónica, enunciando esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Belhaí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñase en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. El Señor añada bendición y vida eterna a todo aquel que escuchó esta santa palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Josafat fue un hombre que muy joven tomó el reinado de Judá. Josafat tenía la visión que David, el rey David, en los primeros caminos lo tomó como ejemplo. Y vemos que Josafat, dice la escritura, que tomó el ejemplo de David en los primeros caminos y no buscó a los Baales. Era menester que el padre de la casa, en aquel tiempo cuando David fue rey, donde Judá tuvo el mayor esplendor de su gloria, los reyes que siguieron a David hicieron lo correcto, algunos hicieron lo correcto como el rey David. Sin embargo, Josafat estuvo con David y haciendo el ejemplo del rey David en sus primeros caminos. Obviamente Josafat no siguió los caminos de David, pues David en el camino también pecó, también tuvo transgresión. David también tuvo problemas en su ministerio y en su reinado. Pero Josafat tomó lo mejor, tomó lo primero. Y lo primero que vemos de Josafat
es que la Escritura nos enseña que él colocó su defensa. Dice la Escritura en el versículo 2, puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente en guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Josafat estaba colocando guarniciones y estaba protegiendo al pueblo de Judá no para atacar a Israel, sino para defenderse de Israel por si acaso Israel en algún acometido, gracias a ese rey que tenía llamado Acab, un rey que era totalmente malo, era malo en todo su camino, era un rey que estaba descartado del propósito de Jehová. No fuese que este rey se activara y entonces atacara a Judá. Sin embargo, esta defensa que Josafat hizo permitió que el rey de Israel le llamara y le hiciera banquete e hiciera asociación con Josafat. Esto a la larga a Josafat le trajo problemas. ¿Por qué le trajo problemas? Porque Dios no le había dado instrucciones a este rey para que tuviera mala junta. Diga conmigo, mala junta. La Biblia nos enseña que las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Y oiga usted bien esto. La palabra nos enseña que una vez que hicieron confraternidad Josafat y Acab, Josafat empezó a meterse en problemas. Pero quiero hablarte primero lo bueno de Josafat para después hablarte del desvío que Josafat tenía. Josafat primero colocó una defensa y una guarnición tan grande que las demás ciudades, los demás países que estaban alrededor de Judá tenían temor de Josafat. ¿Por qué tenían temor? Porque Josafat había adquirido, escúcheme bien, había adquirido poder, había adquirido ejército, había adquirido sabiduría y sobre todo la gente sabía que Josafat estaba respaldado por Jehová de los ejércitos. ¿Dicen amén? Amén. Ahora, él coloca una defensa y la coloca porque era necesario que como padre de la casa tendría que resguardar todo su reinado. Si hay algo que Dios quiere enseñarte en esta mañana, pueblo, que tú eres aquel valiente, que tú eres aquel sacerdote que debe colocar vallado en su casa y colocar guarniciones para su familia, porque colocando guarniciones ningún enemigo va a sobrevivir ni va a prevalecer contra usted. Amén. Nosotros tenemos que colocar en nuestra familia estas guarniciones y con armas espirituales nosotros podemos empezar a ver las cosas de una forma segura como Dios lo ve. Dios siempre ha querido proteger a tu casa y siempre ha querido proteger a tu familia, pero escuche bien esto, es usted quien tiene que colocar las guarniciones y utilizar las armas espirituales para poder resguardar su familia. Dios ha colocado y te ha enseñado, te ha dado las herramientas para que tú levantes una defensa contra todo enemigo que quiera venir a arremeter contra tu hogar. Dios te ha dado herramientas, te ha dado palabras, te ha dado oración, te ha dado toda arma espiritual para que ningún enemigo venga a meterse contigo ni con los tuyos. Escúchame, Dios te ha provisto de toda sabiduría para que el enemigo cuando se pare frente a ti tenga que salir corriendo, porque delante de un hijo del Señor está parado alguien que no tiene la estatura, ni el tamaño, ni el peso que tiene usted, porque es hijo de Dios. Amén. Por eso es que si no coloca una gran defensa. Josafat sabía lo que le venía, por cuanto su vecino Israel era un hombre temible, un hombre malhechor, un hombre que no tenía escrúpulos y un hombre que era de por sí vivo y pendenciero. Escúchame bien, Josafat fue devoción lo que sintió por el Señor. Una vez que Josafat tomó el reinado, lo primero que hizo es andar en los caminos del Señor. Y Josafat no le importaba, escúchame bien, no le importaba tener las riquezas que tenía. Algo que me llama la atención de este hombre es que Josafat, mientras
mientras más tenía, mientras más regalos recibía, mientras más riqueza él podía obtener, más era su devoción a Dios, más era su amor al Señor, más era su adoración al Rey Jehová de los ejércitos. Era muy diferente a como son la gente ahora, hoy en día. Hoy en día podemos enunciar el nombre del Señor, el nombre de Jehová, mientras tenemos problemas. Pero una vez que Dios nos bendice, una vez que Dios nos hace prosperar, la gran mayoría empieza a apartarse del Señor. Es como aquel que dice: Señor, en medio de la dificultad que tengo, te pido que me des un buen empleo para poder servir. Y una vez que Dios te da el empleo y te da el salario, entonces dejas de venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el empleo no te permite el tiempo para venir a servir al Señor. Josafat era diferente. Josafat, mientras más tenía, más crecía su devoción al Señor. La Biblia nos enseña en el versículo 3 del mismo capítulo 17, en Segunda de Crónicas: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Escuche lo que dice el versículo 6: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Si hay algo que este hombre tenía, es que tenía ánimo en su corazón. Y cuando hablamos de tener ánimo en el corazón, estamos hablando de mantener vivo un primer amor cuando tú conoces al Señor. La Biblia nos enseña, y en el libro de Apocalipsis drásticamente nos dice: vuelve a tu primer amor. ¿Por qué es necesario volver al primer amor? Porque allí es donde nuestro corazón empieza a emocionarse. Dice la Escritura que él se animó en los caminos del Señor, abrió su corazón y empezó a tener una devoción verdadera con respecto a Dios, con respecto a Jehová de los ejércitos. Cuando hablamos de animar el corazón, hablamos que dentro del corazón no había otra cosa que no sea adorar. Diga conmigo: adorar. Y eso es lo que hoy busca el Señor. Y desde tiempo, cuando Jesús habló con la samaritana, buscaba adoradores, no adoración, porque adoración es Él. Él buscaba verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Josafat tenía este privilegio, no solamente que adoraba al Señor, sino que adoraba como a Dios tenía que adorarse. Escúcheme, Dios te busca a ti para que le adores, porque tú eres un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Y cuando estamos hablando de adoración, no estamos hablando de que tú seas un buen cantante, o seas un buen sembrador, o seas una buena persona dentro de tu hogar eclesiástico. No, es que tú tienes que ser obediente en todas las cosas, porque es allí donde se basa la verdadera adoración. Dios busca obediencia, Dios no busca sacrificio, Dios no busca, escúchame bien, no busca sacrificio, sino misericordia. Y que tenemos que aprender de esto. La verdadera adoración no solamente está en abrir nuestra devoción a Dios, sino en amar a nuestro prójimo, en amar a nuestro hermano, en ser obediente en lo que nos dice, en cumplir con todos los preceptos del Señor. La verdadera adoración es la que permite que tu corazón se anime para poder conocer quién es el Señor y poder recibir del Señor todas las bienaventuranzas que están preparadas para aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Así que dígale que está a su lado: yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Dice la Escritura: y quitó los lugares altos y las imágenes de acera. La verdadera adoración, el verdadero ánimo de corazón significa apartar todo aquello que te estorba y que no deja adorar en espíritu y en verdad. Hay muchas cosas que están dentro de nuestro corazón que no nos dejan centrarnos a lo que Dios quiere entregar. Escúchame, pueblo amado, Dios quiere entregarte a ti todas las bendiciones y excederse de milagros contigo, porque tú eres un gran adorador. Pero tienes que empezar a despojar esas imágenes de acera y esos lugares altos
dentro de tu corazón. Y estamos hablando del orgullo, estamos hablando de la contienda, estamos hablando de la disensión, estamos hablando de que yo tengo razón y tú no tienes. Estamos hablando de ídolos que se han convertido dentro de nosotros, baales que no nos dejan avanzar y no nos dejan adorar a un Dios verdadero. Aleluya. Escúchame, pueblo amado, es necesario tumbar esas imágenes de acera y sobre todo imágenes que están en lo alto y que ninguno de nosotros pueda tener un concepto más alto de sí que no sea el concepto que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Por eso es que hoy vengo a decirte, pueblo, el ánimo de corazón en los caminos del Señor va directamente proporcional al tamaño de la adoración que tú tengas con tu Padre Celestial, al tamaño de la adoración y de la obediencia que tú tengas con Dios, que tú tengas con Jehová de los ejércitos. Es la manera de nosotros poder prosperar y de poder tener a Dios como punta de lanza en toda nuestra vida. Dicen amén. Denle fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. No solamente devoción tenía Josafat, sino también era discreto. La discreción también a Josafat lo llevó a ser respetado por todas las comarcas que estaban alrededor. Mira lo que dice el verso 7 en adelante. Dice: al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjaín, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Samaías, Netanaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Sabe qué es lo que hizo Josafat? Josafat empezó a darle instrucción verdadera al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque habían perdido toda esa gama de enseñanza en los reyes anteriores. La Biblia nos enseña que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por falta de conocimiento mi pueblo es llevado cautivo. Y no hay peor enemigo que la ignorancia. Josafat tuvo la revelación de agarrar un grupo de profetas, un grupo de levitas, un grupo de maestros, y empezó a abrir células por diferentes sectores de Judá para poder instruir de nuevo a la gente de lo que era la ley y los profetas en su tiempo. Josafat no estaba, escúchame bien, no estaba presentando religiosidad a la gente, sino que estaba presentando la palabra y la ley de Dios para que la gente en su conocimiento pudiese respetarlo. Josafat abrió el espacio de estudio, abrió el espacio a todos los que estaban allí viviendo en Judá. ¿Por qué? Porque era necesario que el pueblo supiera a quién le estaba sirviendo. Si hoy quiero decirte, pueblo, es que el Dios al que tú sirves es un Dios que quiere entregarte a ti conocimiento para que no perezcas en ningún momento, para que sepas en qué te estás enfrentando. Si Josafat puso defensa, no era para atacar a Israel, sino para defenderse, por si acaso Israel venía contra ellos. Y eso le permitió a Josafat el conocimiento que tenía en su ejército, le permitió el respeto de todas las ciudades que estaban alrededor. Pero sobre todo, escúchame bien, sobre todo lo que a Josafat le hacía tener valor era que tenía un conocimiento pleno de que Jehová de los ejércitos era quien reinaba en su vida. Amén. Por eso es que la ley tenía que ser dispersada y buenamente instruida a la gente que vivía en Judá, porque la escritura, la ley, la Torá era el arma poderosa, el arma espiritual que todo reinado tenía en tiempos de Israel, en tiempos de los reyes, para poder conocer a un Dios
que era quien peleaba la batalla por ellos. Cuando Dios empieza a pelear tu batalla, escúchame, es necesario que tú tengas la revelación de que Dios es quien pelea tu batalla. No se trata de decir sí porque Dios pelea la batalla por mí. Sí, eso lo dice, lo podemos decir incluso como un refrán, pero eso está revelado en tu vida. ¿Sabes de qué forma Dios pelea tu batalla? ¿Sabes cuál es el grado de fe que tú debes tener para que Dios pelee tu batalla? Tienes que conocerlo por medio de la Escritura, porque puedes decirlo por un refrán y sabemos que la boca tiene poder, pero cuando en tu revelación, cuando dentro de ti se ha revelado que Dios es quien pelea tu batalla, entonces tu fe va a crecer y va a fortalecerse, porque ya no se trata de un refrán, ya no se trata de un comentario vil, ya no se trata de decirlo por decirlo, es que ahora sí puedo entender de que Dios es mi defensa y que Dios pelea por mí, porque conozco su vida, porque conozco su camino, y porque por cuanto yo conozco su vida, mi fe va a crecer, y cuando mi fe crece, hago que esto agrade a Dios, y cuando yo le agrado a Dios, entonces Él es mi línea de defensa. Amén. O sea que no es un refrán cualquiera, no es decirlo por decir, es conocer que por medio de la palabra del Señor yo puedo entender y puedo internalizar de que Dios es quien pelea todas mis batallas. Dicen amén. Por eso es que es bueno el conocimiento, y Josafat tenía esto en visión. Josafat lo que quiso fue llevar la ley para que todo el pueblo conociera quién era el Señor. Amén. ¿Qué le permitió esto a Josafat? Le permitió dominio. Diga conmigo, dominio. Porque Josafat tenía dominado no solamente por su devoción, sino que procuró ayuno, procuró oración, procuró que todo el pueblo se metiera en intimidad con Dios. Si hay algo que le falta a un pueblo, si es algo que le falta a las naciones de hoy en día, es que ellas se metan en intimidad con Dios. La Biblia nos enseña en este mismo libro de Crónicas que si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de su malo camino y oraren, entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. ¿Qué nos falta a nosotros? Humillar, tener el conocimiento de Dios para poder sacar al país de donde está, tener el conocimiento pleno del Señor para poder tener la fuerza de Dios y sacar adelante a un pueblo tan hermoso como se llama Venezuela. Este conocimiento a nosotros nos permitirá el dominio de poder hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. Amén. Amén. Aleluya. El versículo 10 dice la Escritura, escúchame lo que dice la Escritura en el dominio por causa del conocimiento de Jehová. Dice la Escritura, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes y a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros, 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de millares, el general Adnás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Y para ustedes contar allí, total, en lo que dice la Escritura, Josafat pudo reunir por su sabiduría y por haber enseñado al pueblo, y porque Jehová estaba con él, más de 1,600,000 hombres de guerra. ¿Quién no le iba a temer? Todos los que estaban no osaban. Los enemigos más bien le traían presente a Josafat. ¿Sabe por qué? Porque Josafat adquirió dominio, porque vivió como Jehová quería que viviera. Amén. Dios te va a dar el dominio a ti, pueblo amado, cuando tú empieces a vivir como Dios quiere que vivas. No como vives tú, no como vive mi forma de pensar, no como dice mi carne, no como dice mis amigos, como dice mi jefe, como me dice.
aquellos que no quieren verte prosperar. Tú tienes que vivir como Dios dice que viva y así prosperarán todas tus cosas. Amén. Dile fuerte la palabra. Aleluya. Pero no todo es color de rosa. Josafat también se enredó la vida. Josafat también tuvo desvíos. ¿Y sabe por qué? Porque se juntó con gente que no tenía por qué juntarse. Josafat tenía todo el respaldo del Señor. Josafat tenía toda la bendición del rey. Josafat tenía todo lo que un rey desearía en aquellos momentos y en estos momentos. Pero escúchame, la mala junta casi le hace perder la vida. Dice que la mala junta no pierde, sí pierde. Porque la Escritura nos enseña que corrompe las buenas costumbres. Quiero demostrarte entonces que Josafat perdió respeto de toda esta gente que le tenía miedo, le tenía temor por juntarse con el rey de Israel. Empezó a perder respeto. Lo primero que vemos en el desvío de Josafat fue su desvío social. ¿Por qué su desvío social? Porque el peor error que pudo cometer Josafat fue casar a su hijo Joram con la hija de Acab, Atalía, y entonces crearon un parentesco. Acab, un rey malo, esposo de Jezabel. Jezabel, aquella mujer que ofreció matar a Elías y que mataba a los profetas. Acab era un rey totalmente malo, terrible, y Josafat se juntó con él. Escucha lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. El parentesco que unió Josafat a Acab fueron sus hijos. Su hijo Joram, casado con la hija de Acab. Quizás por la religión que ellos tenían, por el tipo de escala social que tenían, Josafat no iba a permitir que su hijo se casara con cualquier persona en el pueblo. Quizá la religión le permitía a Josafat decir que tenía que buscar a alguien de su misma alcurnia para poder seguir su reinado. Y resulta que el peor error es no consultar al Señor para tomar decisiones que quizás puedan quebrantar o puedan hacer cambios radicales y difíciles en tu vida. Cuando tú dejas de consultar a Dios para tomar decisiones, puede que las decisiones que tú tomes se pueden convertir en consecuencia y luego culpas a Dios por tus errores. Escúchame. Acab persuadió a Josafat para que fueran a salir en guerra. Y Josafat, como era un hombre de palabra, dijo que sí, lo iba a acompañar. Pero vemos la viveza de este hombre. Este hombre lo que hizo fue adular a Josafat, entregándole y haciendo fiesta delante de él. Pues hizo creer a Josafat que Acab le tenía preso. Pero vemos un poco la historia de la relación de estos dos reyes y vemos cómo Acab lo que quería era matar a Josafat. Y lo hizo pelear
escúchame bien, contra Ramón de Galá, una tierra que por herencia ya le pertenecía a Josafat. Escúcheme, pueblo, no te dejes persuadir con lisonjas de aquellos que quieren hacer fiesta para ti, haciéndote creer de que tú eres santo de su devoción. No permitas que la adulación te lleve a tener otro más alto concepto de ti. No permita que la lisonja vaya a hacerte perder la visión que Dios tiene de ti. Josafat se desvió socialmente, primero por el matrimonio de sus hijos y segundo porque se dejó llevar por las adulaciones de Acab. La historia nos cuenta que cuando salieron a pelear, Acab le dijo: vístete tú de rey, que yo me voy a disfrazar de soldado y voy a salir a pelear en la guerra. Cuando los enemigos vieron vestido de rey a Josafat, pensaron que era Acab y salieron todos, escúchame bien, a quitarle la cabeza, a matar al rey Josafat, creyendo que era el rey Acab. Cuando él oró, Josafat oró a Dios porque se vio rodeado y a punto de morir. La gente se dio cuenta que no era Acab y se dieron cara vuelta y se fueron. Pero vino uno de ellos y soltó una flecha al azar. Y mira cómo es el Señor cuando cuida a sus hijos. La flecha dio entre las cuerdas que tenía Acab en su uniforme de guerra y se le clavó la flecha en una costilla. Acab quiso engañar a Josafat, quiso persuadir a Josafat, y aunque para nosotros las casualidades no existen, uno de aquellos que venía a matar a Josafat soltó una flecha al azar y le cayó completito a aquel que quiso burlar al otro. Dice la escritura que Acab quedó mal herido y fue sacado de la guerra a caballo hasta que murió. Mira cómo Dios guardó a Josafat en medio de la guerra. A pesar de que Josafat había tomado una mala decisión, Dios nunca lo abandonó. Y escúchame, pueblo, así tú tomes las decisiones que tomes, cuando tú estás centrado en el Señor, Dios siempre te va a respaldar. Dios siempre te va a guardar. Dios te va a enseñar, escúchame bien, Dios te va a enseñar porque Dios no va a complacer caprichos a nadie. Pero Dios en medio de tu dificultad siempre va a levantar bandera sobre ti y siempre va a resguardar tu vida, porque Dios ve las veces que te levanta y no las veces que tú te caes. Amén. Esto fue el desvío que tuvo Josafat. Josafat no solamente se desvió socialmente, sino que políticamente también falló. ¿Por qué falló políticamente? Porque luego que Acab se reúne con Josafat, Josafat quedó rayado ante su pueblo. Porque Acab era malo, era terrible. Y como una persona con el corazón de Josafat viene a reunirse con alguien que tiene un corazón tan desfallido. Y escúchame bien. Esto le permitió a Josafat que la gente dejara de creer en él. Y ya las tribus, ya los reinos que estaban al lado, ya estaban planificando ir contra Josafat para invadirlo, porque él se había juntado a Acab, rey de Israel. Pero escuchen lo que dice la Escritura. Escuchen lo que dice la Escritura en el verso 3 del capítulo 18. Dice: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ahí perdió y ahí se desvió políticamente. Dice el verso 31, escúchame bien, el verso 31 del capítulo 18: y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear.
Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarlo. Mas disparando un arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Entonces dijo al cochero: vuelve la rienda y sácame del campo, porque estoy mal herido. Qué bendición tuvo este hombre en medio de la dificultad. Pero esto le trajo ruina, porque aún comercialmente la juntica de Josafat con Acab le permitió que quedara arruinada. ¿Puedo demostrarte? Vamos al capítulo 20, verso 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Ocosías era el hijo de Acab. Acab había muerto en la guerra, el cual era dado a la impiedad. Ocosías era igualito a su padre, dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodá, de Mares, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Mira cómo el Señor es celoso con sus hijos. Mira cómo el Señor cuida de sus hijos. Pero el Señor también nos enseña. El Señor permite que todas estas cosas a veces sucedan en nuestras vidas para aprender que el único amigo que nosotros tenemos, el único que puede meter la mano y caminar en el mismo paso que tú vas, se llama Jesucristo. No existen amigos, no existen buenas juntas. La Biblia nos enseña a nosotros que no debemos negociar en yugo desigual, porque eso puede acarrear problemas para nosotros, para nuestro futuro, incluso para nuestros hijos. Este yugo desigual que hubo entre el parentesco de Acab y de Josafat, uniendo a sus hijos, permitió que Josafat cayera en ruinas, porque no pudo despegarse de la familiaridad que tenía con la familia de Acab. Escúcheme, pueblo, ¿cuál es la enseñanza en esta mañana? Y ya vamos a terminar. La enseñanza es que Dios es el único que puede andar contigo a tu paso. Dios es el único que puede entender tu necesidad y puede entender tu depresión. Dios es el único que tiene la respuesta específica para poder darte a ti la solución. Escúchame, no son tus amigos, no son tus compañeros de trabajo, ni tus compañeros de escuela, no es tu vecino, es Dios quien conoce lo más profundo de tus secretos. Es Dios quien conoce lo más profundo de la fibra de tu corazón, quien puede darte a ti la salida en cualquier problema que tú estás. Josafat pudo clamar a Dios, porque Dios se acordó de lo bueno que era él en su vida, en su devoción a Dios, en su compromiso con el Señor. Y Dios permitió que este hombre cometiera un error para enseñarle que las malas palabras, las malas juntas, corrompen al hombre bueno, corrompen al hombre ideal, corrompen al hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Amén, y bríndale fuerte la palabra. Hallelujah.